Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte del tema de las bodas del Cordero. Y el título de hoy es En el lugar santísimo. Debo deciros, mis amados, que se me está poniendo los pelos de punta. Estoy espantado, ya que estamos al final del tiempo, y escuchar a gente que literalmente no está preparada ni tampoco comprende el mensaje para este momento. Y se están inventando cada cosa que me quedo maravillado literalmente en plan negativo. Yo no lo sé por qué tenemos que inventar cosas cuando lo tenemos todo por escrito. Y que para nosotros, para la última generación, que ha de purificar su mente, porque hoy vamos a tratar de entender lo que no entendimos del todo, o iniciamos, mejor dicho, en la reflexión anterior, la puerta cerrada, la puerta abierta, la purificación del santuario y un montón de cosas que están en este tema y más que estará por venir, ¿verdad? Y que yo no lo sé por qué necesitamos inventar cosas y decir cosas que yo no lo sé de dónde las saca, pero creo que algunos tienen más de un espíritu que no corresponde, ¿verdad? Y desgraciadamente no comprendemos que estamos llevando a la muerte a mucha gente, arrastrando a mucha gente. Y me preocupa mucho que algunos prestan sus canales para que ese tipo de informaciones penetren cuando no deberían ni siquiera salir a la luz. Semejante barbaridades que escucho, honestamente. Lo tenemos todo por escrito, no necesitamos inventar. Hay mucha luz que todavía tenemos que entender, pero esa luz tiene que salir de lo escrito está. No cuentos e historias que tenemos en nuestra mente que no tenemos otra cosa que hacer que inventar, ¿verdad? Siento mucho de mi alma que tengo que empezar esta reflexión de este modo, pero estoy literalmente espantado, con los pelos de punta, escuchando lo que estoy escuchando de algunos que se dicen ser maestros y que los pobres no están preparados ni para ellos mismos, no están preparados. En fin, vamos a empezar nuestra reflexión en el lugar santísimo. Vamos a entender tipos y sombras, realidades, nuestra realidad, reflejándonos y entendiendo los tipos, ¿verdad? Y que están por escritos, están por escrito. No necesitamos inventar, solo necesitamos entender, nada más, ¿verdad? Y siempre con lo escrito está por delante. Vamos a entrar en nuestro tema. Dice, el tema del santuario, por cierto, perdonad, tómense agua o algo para beber, siéntanse cómodos porque este tema toca muchas vertientes, hay muchas cosas que entender y muchas cosas todavía que vosotros tenéis que estudiar por vosotros mismos. Porque la purificación de vuestra mente es una obra entre vosotros, con el Espíritu, y lo escrito está. Yo trato de ayudar, pero yo no soy referencia de nadie en términos absolutos. Solo trato de ayudar. Así que nadie se confíe. Investiguen, comprueben, estudien, asegúrense y una vez que estén seguros, tomen cada uno sus propias decisiones. Por lo tanto, pónganse cómodos, tómase algo de beber, ¿verdad? Yo también tengo aquí lo mío. Y vamos a empezar, porque hoy va a ser una de aquellas reflexiones que tardan tiempo, pero necesitamos entender
muchas cosas, mis queridos, porque andamos deambulando literalmente, deambulando, y estamos a punto de entrar en en la boda del Cordero, y la puerta se cerrará. Esta vez definitivamente. El que ha entrado, estará entrado, y el que no entra, no la busque más. Estarán perdidos eternamente. Así que hoy es el día de preparación. Mañana no nos pertenece. El tema del santuario fue la llave que abrió el misterio del chasco de 1844. Necesitamos entender qué les pasó a nuestros pioneros, porque necesitamos entender que esta historia se repite, mis amados. Se repite. Dice, abrió la vista a un sistema completo de verdad. ¿Perdón? Un sistema completo de verdad. ¿La conocían? ¿Conocían este sistema, mis amados? No lo conocían, queridos. Lo desconocían por completo. Pregunto, ¿se está repitiendo ahora mismo esta historia? ¿Se está descubriendo verdades que resulta de lo escrito está? Porque ellos no inventaron. No. Ellos descubrieron por lo escrito está, empezando por Daniel, por el libro de Daniel, ¿verdad? Pues empezando por lo escrito está, ellos descubrieron un sistema completo de verdad conectado y armonioso. Ahora nos toca a nosotros, queridos, porque vamos a ver si entendemos. ¿Qué entendieron ellos por el santuario será purificado? ¿Y qué nos toca a nosotros? Porque nosotros tenemos que dar un paso más en la luz. El paso definitivo, el último, y la puerta se cerrará. Y nosotros necesitamos entender estas realidades, mis amados, ¿verdad? Y no hay necesidad de inventar historias que no resultan de ninguna parte más que de un espíritu extraño, que no es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El que ha de guiar el pueblo final a los 144,000 en esta victoria final, en la batalla del Armagedón, la batalla por nuestra mente. Y vamos a entender hoy, ¿qué santuario tiene que ser purificado? ¿Y purificado de qué? ¿De qué nos está hablando? Y vamos a ver qué entendieron los pioneros y qué nos toca a nosotros entender hoy. Porque desgraciadamente no entendemos. La razón es solo una. No estudiamos con el Espíritu de Cristo. Lo digo tal cual. No estudiamos con el Espíritu de Cristo. Porque la luz está aquí. Está escondida, pero la luz está aquí. ¿Qué nos falta? La presencia del Espíritu de Cristo para poder entender lo que está escrito. Esta luz que nos falta hoy, ahora mismo, en la última batalla, la batalla del Armagedón, la batalla por nuestra mente. Y esta es la purificación del santuario. Vamos a ver qué entendieron los pioneros, vamos a ver qué necesitamos entender nosotros, ¿verdad? Dice, abrió la vista a un sistema completo de verdad. Un sistema completo de verdad. Puerta cerrada a lo que había. Puerta abierta a un sistema completo de verdad. Conectado y armonioso. Luz, mayor luz, ¿verdad? Dice, mostrando que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y revelando el deber presente al sacar a la luz la posición y la obra de su pueblo. Al sacar a la luz, ¿de dónde? De lo escrito está, mis amados. Más la presencia de Cristo en medio de este pueblo. ¿Cómo? Por mediación de la sierva. Cristo caminaba con este pueblo por mediación de la sierva. Tipo y antitipo. ¿Y nuestra realidad sigue caminando Cristo todavía en medio de este pueblo final? ¿Sí? ¿Cómo? ¿A través de quién? Esto también necesitamos entenderlo, mis amados, porque salen maestros a patatas. Pero, ay de vuestras almas,
Porque si no entendemos la verdad, lo escrito está, estamos perdidos, queridos. Nos vamos a quedar detrás de la puerta, fuera de la boda, no dentro. Porque nuestra mente no ha sido purificada. Y vamos a entenderlo por lo escrito está, mis amados. No inventos, no cuentos y historias. ¿Verdad? Dice, así como los discípulos de Jesús entiendan cuál fue su tipo, los discípulos de Jesús. Tengo un mosquito aquí que me pone nervioso. El tipo de los pioneros fueron los discípulos. Fijaos, así como los discípulos de Jesús, después de la terrible noche de su angustia y desilusión, se alegraron cuando vieron al Señor, así se regocijaban ahora los que habían esperado con fe su segunda venida, es decir, el chasco de 1844, ¿verdad? Dice, esperaban que apareciera en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas se vieron defraudadas, habían perdido de vista a Jesús y con María en el sepulcro gritaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y esto mismo pasó en 1844. Llegó 22 de octubre de 1844, según 2300 tardes y mañana, ¿verdad? Y de repente dijeron, ¿por qué no ha venido el Señor? ¿Dónde está mi Señor? Se lo han llevado y no sé dónde está. El mismo llamado, la misma incomprensión, la misma historia, tipos y sombras, en este caso con los pioneros, ¿verdad? Ahora vamos a ver si nos toca a nosotros, porque viene la boda del Cordero. Otras circunstancias, pero más luz, un paso más en la comprensión de la verdad. ¿Verdad? Dice, ahora en el lugar santísimo lo contemplaban de nuevo su compasivo sumo sacerdote que pronto aparecería como su rey y libertador. Dice, la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. ¿Y el futuro? ¿Aún hay cosas que tenemos que entender del santuario? Claro que sí, queridos. Desgraciadamente el pueblo de Dios en Ezequiel 9 le dio la espalda al santuario, adorando otras cosas. No entienden esta luz que resulta del santuario. Sobre todo ahora al final, mis amados. Sobre todo ahora al final. Porque este pueblo cree que se las sabe todas. Y no sabe nada. Desgraciadamente. Nada más que sabían los pioneros. Pero no saben lo que les toca a esta generación. A la última, a la final, la que tiene que purificar su mente. Es decir, ha de entender la verdad pura sin contaminar. La definitiva, la eterna. Dice, la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Sabían que Dios los había guiado con su providencia infalible. Providencia infalible. Ojalá este pueblo siguiera a Cristo para poder entender que Él no falla, no se equivoca. Lo mismo pregunta este pueblo, ¿por qué no viene el Señor? ¿Dónde han escondido a mi Señor? ¿Por qué no viene el Señor? ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Buena pregunta para poder partir a investigar y comprender qué ocurre en el lugar santísimo. ¿Cuál es el deber del pueblo en el día de la restauración? Escuchar la obra del sumo sacerdote. Están atentos allí. ¿Qué está ocurriendo? Tipos y sombras, ¿verdad? Dice, aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que llevaban, este había sido correcto en todos los aspectos, es decir, había venido a la hora de la puerta cerrada y puerta abierta, ¿verdad? Dice, al proclamarlo, habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Engendrados de nuevo a una esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorioso porque por fin tuvieron que entender que se terminó la obra del lugar santo y que Cristo pasaba a la obra del lugar santísimo del día de la expiación, día de la restauración, ¿verdad? Dice, tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Dice, entonces será purificado el santuario. Ahora,
Atentos, queridos. ¿Qué entendieron los pioneros con respecto al purificar el santuario? Que el santuario en el cielo había que ser purificado. Inicialmente pensaron que era la tierra, que Cristo iba a venir a purificar la tierra, pero luego entendieron que es el santuario del cielo ha de ser purificado. Pero yo todavía digo, aún falta luz. ¿Hay pecado en el cielo? No. Entonces, ¿qué santuario tiene que ser purificado? Y es justamente eso lo que necesitamos entender, queridos. Que nosotros somos el templo. Primero, Cristo es el santuario. En Cristo hemos de estar todos. Si Cristo es el santuario y ha de ser purificado, ¿quiénes están en Cristo? Nosotros hemos de ser purificados, ¿verdad? Pero todavía falta más luz. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, mis amados, porque al fin y al cabo se trata de nuestra mente. Este es el lugar santísimo. Aquí ha de habitar el arca del pacto. Ese carácter tiene que ser purificado. Y esa ropa blanca necesitamos tener. Y entender qué significa la boda del Cordero. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué eventos son estos? Pues todas esas incógnitas necesitamos entender hoy, queridos. ¿Verdad? Porque este pueblo está deambulando sin saber lo que le está pasando. Preguntándose, se han llevado a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? Y no saben qué es lo que está haciendo su sumo sacerdote en el lugar santísimo. En lugar de estar preparándose, están para otras cosas. Por eso no entienden. Por eso explican inventos, historias y telenovelas, diría yo, ¿verdad? Cuando tiene lo escrito está. No necesita más. Solo necesita la presencia del Espíritu de Cristo para poder interpretar lo que ya está escrito. Y no lo sé si la palabra interpretar no genera cierta confusión, porque al fin y al cabo lo único que necesitamos es entender. Porque ya está escrito, lo único que necesitamos es entender. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no vamos a entender. Seremos confundidos. ¿Verdad? Dije, en el mismo momento en que lamentaba el fracaso de sus esperanzas, se había producido el acontecimiento predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiera aparecer en la nube de los cielos para recompensar a sus siervos. ¿De qué está hablando? De la boda del Cordero, de los eventos previos que son fundamentales antes de que Cristo termine su obra en el lugar santísimo, ¿verdad? O Jesucristo, para ser exactos, y que nadie se confunda. Y de todas maneras, si alguien se confunde, es por una sola razón. No estudian y no estudian con el espíritu que corresponde. Por eso no entienden. Están confundidos, ¿verdad? Dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos esperaban, sino como estaba prefigurado en el tipo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Dice el profeta Daniel, lo representa como viniendo en este tiempo al anciano de días, vi en las visiones de la noche, y aquí uno semejante al Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre, que venía con las nubes del cielo y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y lo acercaron delante de él. ¿Qué es lo que Dios le dio lo primero? La primera visión a este pueblo, la visión de los dos tronos, que son dos, explicadas, parece que son dos, pero en realidad es una sola. ¿Verdad? El camino angosto y la visión de los dos tronos, como la llamo yo, ¿verdad? En donde Dios explica precisamente esto. ¿Qué pasa? El paso del lugar santo al lugar santísimo, puerta cerrada, puerta abierta. Y luego, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el lugar santísimo? Él dice, me voy a las bodas y luego vengo a por vosotros. ¿Qué evento tiene que ocurrir antes de que Cristo venga por las nubes de los cielos? La boda del Cordero. Es allí donde nosotros tenemos que entender. ¿Y esto qué significa? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y vaya que sí tiene, ¿verdad?
Dice, el profeta Malaquías también predijo esta venida. Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. El mensajero del pacto. Ups. Pero fijaos, ¿dónde ubica este texto para los pioneros? ¿Y qué significa este mismo texto para nosotros? Para los pioneros significa que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo súbitamente, 22 de octubre de 1844, y ellos no se esperaban. Y esto es un tipo para nosotros. Porque este mismo texto de Malaquías se aplica a nosotros, pero a nosotros con mucha mayor luz. Dice, vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Qué entendieron ellos? Que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario del cielo. Es verdad, pero ¿para qué? Ahí falta luz, y esto es lo que se quedó para la última generación, porque ellos desgraciadamente no alcanzaron a terminar esta obra, y ahora nos toca a nosotros, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto. Esto es una clave para la última generación, porque este mensajero del pacto es el Espíritu de Cristo, que ha de habitar en este templo, que ha de purificar este templo y que nos ayudará a entender esta profunda realidad. Esto fue una cosa, entendieron los pioneros, ¿verdad? Y es para nosotros, el antitipo y otra cosa, es decir, un paso más en la luz, hemos de dar nosotros. El Espíritu de Cristo en la boda del Cordero ha de habitar en este templo, pero previamente para que ocurra eso hay una preparación, y esto es lo que necesitamos entender. ¿En qué consiste esta preparación? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Dice, la venida del Señor a su templo fue repentina e inesperada para su pueblo. Esto pasó el 22 de octubre de 1844. Pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esto tiene que pasar para nosotros en la boda del Cordero. Ha de entrar en este templo, ha de restablecerse o restaurar esta gloria de Dios perdida por Adán en Edén, o esta naturaleza divina que nos falta, ¿verdad? Dice, no lo esperaban allí. Esto mismo pasará por todos aquellos que no se están preparando ahora y que se están inventando cada historia que pa' qué, ¿verdad? Que me da miedo escuchar. Yo por escuchar escucho, pero me estoy preocupando por mucha otra gente que no están tan preparados, que no tienen los filtros activos para poder discernir la basura del oro puro, ¿verdad? Porque Satanás se ha encargado de sacar tanto maestro ahora al final del tiempo que el pueblo anda confundido y no comprende qué es verdad y qué no es verdad, ¿verdad? Dice, no lo esperaban ahí, esperaban que viniera a la tierra en llama de fuego para vengarse de los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. ¿Os dais cuenta? Tipos y sombras. Dice, atentos. Dice, pero el pueblo aún no estaba listo para encontrarse con su Señor. ¿De qué manera para los pioneros en 22 de octubre de 1844? ¿Y de qué manera para nosotros en la boda del Cordero? ¿Entendéis tipos y sombras? El pueblo aún no estaba listo, aún necesitaba entender cosas, ¿verdad? Para encontrarse con su Señor, porque su Señor no vendrá en este templo sin ser purificado. Y esa fue la obra que hicieron los pioneros. Restablecer doctrinas perdidas o escondidas en el polvo de la historia, ¿verdad? Manipuladas por el enemigo, pues ellos purificaron buena parte de eso. Pero desgraciadamente cuando llegó 1888, este pueblo ya estaba confuso otra vez. Ya estaba confuso en otros aspectos, por supuesto, ¿verdad? Y me refiero a la llegada del mensaje para el día de la expiación. Porque mucha gente no entiende, queridos. Mucha gente dice, nosotros seremos justificados por la fe.
¿Qué mensaje tuvieron los pioneros hasta 1888? La justificación por la fe, porque todavía no había llegado el mensaje del día de la expiación. ¿Cuándo llegó el mensaje del día de la expiación? Ya lo vimos en la primera reflexión, 1874, ya había rayitos de luz, pero en 1888 llegó la luz para el día de la expiación. ¿Qué pasó? La rechazaron. Pregunto, ¿la tenemos nosotros? Sí, en parte está por escrito, pero aún la misma sierva dijo, aún falta mucha luz por entender. ¿Cómo terminamos nosotros reflexión tras reflexión? Precisamente con ese texto, por algo lo ponemos, para entender realidades, ¿verdad? Por lo tanto, dice, todavía había que llevar a cabo para ellos una obra de preparación. El lugar santísimo tenía que ser purificado, ¿no? Una obra de purificación. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Dice, se les había de dar luz. Más luz. No la tenían. Hombre, estaban lo escrito está, pero no la entendían. Aún no la entendían. Estaba escondido bajo el polvo de la historia, ¿verdad? Por eso no entendieron. Dice, se les había de dar luz, dirigiendo sus mentes hacia el templo de Dios en el cielo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Trató de ayudarlos a entender, según la plataforma del santuario, que hay una obra que tiene que tener lugar en el lugar santísimo. Y eso es lo que ellos tenían que entender, ¿verdad? Este fue el tipo, pero ahora nos toca a nosotros. Nosotros vamos a entender lo mismo que ellos y llegar al mismo resultado que ellos. ¿O hay más que entender? Porque nosotros ya tenemos el mensaje del día de la expiación. Cristo nuestra justicia. Y ahora nosotros nos toca entender, ¿y esto qué significa? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Dice, y a medida que siguieran por fe, no que serán justificados por fe, no, a medida que siguieran por fe a su sumo sacerdote en su ministerio allí, se les revelarían nuevos deberes. Había un trabajo que hacer para el día de la expiación, ¿verdad? Dice, otro mensaje de advertencia e instrucción había de darse a la iglesia. Y cuando llegó en 1888, ¿entendieron? No entendieron, queridos. Ahora pregunto yo, ¿otro mensaje de advertencia e instrucción se le tiene que dar a esta iglesia, la que tiene que salir de Babilonia? Apocalipsis 18:4, salid de ellos, pueblo míos, porque necesitáis estar purificados. No podéis seguir con doctrina contaminada, porque entonces no seréis nunca purificados. ¿En qué sois especiales de mismo Babilonia? En nada, ¿verdad? Se repetiría la historia de los judíos de la misma manera, y de hecho nos la contará, ¿verdad? Dice el profeta, ¿quién resistirá el día de su venida? ¿Dónde dirige ahora Cristo la atención? Al mensaje del día de la expiación, a lo que tiene que pasar en el día de la expiación, a lo que significa este último mensaje y esta instrucción, Cristo nuestra justicia. Y dice, ¿y quién estará en pie cuando Él aparezca? En su venida, la segunda venida, ¿verdad? Porque Él es como fuego de refinador y como jabón de batanero, y Él se sentará como refinador y purificador de plata. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Él se sentará como refinador y purificador de plata. ¿Y purificará quién? Cristo. Y ahora necesitamos entender, ¿y cómo se va a hacer esta obra? ¿Qué significa en realidad esta obra para la última generación? Para los que viven, los 144,000, los que viven en la última batalla. Dice, y purificará a los hijos de Levi, no a otros, puerta cerrada,
¿verdad? A los hijos de Levi, a su pueblo, y los limpiará como a oro y plata, para que ofrezcan al Señor ofrendan justicia. ¿Que ofrezca al Señor qué? Ofrendan justicia. ¿Con doctrina contaminada? ¿Con engaño y mentira? ¿O con la verdad purificada? Con una mente, con las ideas claras, con un carácter conforme al carácter de Cristo. Y Cristo decía, no hay nada de este mundo en mí, ni un pensamiento, ni un deseo, ni nada. De este mundo nada. ¿Por qué? Este mundo está contaminado por el príncipe que gobierna en este mundo. Necesitamos entender profundidades, ¿verdad? Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario de lo alto, atentos. ¿Cuál es el mensaje del día de la expiación? ¿Justificación por la fe? ¿O que seremos restaurados vencedores? Atentos. Dice, han de presentarse en los ojos de un Dios santo sin mediador, sin la justificación por la fe, porque la justificación por la fe necesita un mediador. Pero el pueblo final vivirá sin mediador. ¿Por qué? Porque ya son justificados, ya son restaurados, ya son vencedores. Y eso es lo que nosotros no entendemos, bajo ningún concepto. Por eso escucho una y otra vez, no, el mensaje del día de la expiación, la justificación por la fe, pero ya no hay mediador. Todavía sí, pero a partir de la boda del Cordero ya no. Entonces, ¿este pueblo seguirá siendo justificado? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se termina esta obra? O mejor dicho, ¿cuándo se terminó esta obra? Hace tanto tiempo y este pueblo dormido y en el lugar santo, que ahora veremos dónde está, en realidad, pues no entiende. Por eso predica lo que predica el enemigo, ¿verdad? Dice, han de presentarse ante los ojos de un Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deben ser inmaculadas, sin falsa doctrina, sin mentira, sin engaño. Porque del campamento de Israel hay que sacar fuera al enemigo y con todas sus artimañas, ¿verdad? Dice, sus caracteres deben estar purificados del pecado. ¿Cuál es el pecado? Infracción contra la ley, separados de Dios, ¿verdad? Purificados, unidos ya con su Dios, purificados del pecado. ¿Qué ha llevado a Adán al pecado? Mentira y engaño. Seréis como Dios. Mentira y engaño. Pues este pueblo está purificado, ya está unido, porque en la visión de los dos tronos dice, Padre, danos tu espíritu, que ahora hablaremos también de esto, ¿verdad? Y reciben el verdadero espíritu, ya están unidos con Dios, ya están purificados del pecado, ya no son separados de Dios, ya son vencedores, ya no necesitan un mediador, ¿verdad? Dice, deben ser justificados por la fe en la batalla contra el mal. ¿Eso es lo que dice? Una y otra vez, mis amados, os he dicho, cuidado a quien seguís, cuidado a quien escucháis, porque vais a perecer, queridos, por los sentimientos. La diferencia en la visión de los dos tronos, la diferencia entre los que piden el Espíritu al Padre es que unos tienen su fe basada en sentimientos. Hay quien predica, qué bien predica este hombre, este pastor, este tal. Vienen y dicen, no, nosotros hemos salido de Babilonia. Pero tiene la cabeza llena de Babilonia y no lo saben. ¿Verdad? Y les predica la justificación por la fe. Y algunos prestan sus canales medios para que esta doctrina de Satanás siga siendo predicada hoy. Y no entienden, ni ellos, ni aquellos a quienes estén promoviendo. Y mucha gente perecerá. Pero no se dan cuenta.
Ellos creen que yo tengo un problema con alguien. Ningún problema. El único problema que tengo yo es que vais a morir, queridos. Moriréis. Si no entendéis, moriréis. Más os vale ir a lo escrito está, no a cuentos e historias. ¿Verdad? Deben ser vencedores en la batalla contra el mal, batalla del Armagedón, batalla por nuestra mente. Y esto está pasando justamente ahora. Mientras Dios envía sus mensajeros con lo escrito está, el enemigo se ha encargado de enviar a otros que parecen, pero no lo son, para confundir al pueblo, ¿verdad? Mientras el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo, mientras los pecados de los creyentes penitentes son quitados del santuario, ¿cómo son quitados esos pecados? ¿Qué hacen los ángeles? Registro de lo que está pasando aquí, de lo que hace Gabriel hoy, ayer y todos los días. En el registro del cielo está todo esto está apuntado. Eso es lo que hacen los ángeles, ¿no? Pues estos registros tienen que ser purificados. ¿En base a qué? En lo que hace Gabriel. Si Gabriel no se purifica de mentira y engaño, de falsa doctrina, no sale de Babilonia, ¿qué ocurre en los registros del cielo? Necesitamos entender las metáforas, queridos, de lo que Dios nos habla, ¿verdad? Dice, debe haber una obra especial de purificación, de expiación del pecado. Perdón. Pero si no pasó en la cruz esto, no fuimos expiados del pecado en la cruz. ¿Cómo que ahora mismo tiene que haber una obra de expiación del pecado? ¿Ahora? ¿Y qué pasó en la cruz? Ay, mis amados, si no salimos del engaño, jamás entenderemos. Expiación es unir las dos naturalezas. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Infracción contra la ley. ¿Quién es la ley? El Padre. Infracción contra Dios. ¿Y qué tiene que pasar? Expiación es unirnos, restaurarnos en el día de la expiación con Dios, con la naturaleza divina. ¿Verdad? Dice, entre el pueblo de Dios en la tierra. Yo me pregunto si la Odisea entiende algo de esto, porque la Odisea está justificada por la fe, porque la Odisea está expiada del pecado en la cruz. Y se sigue preguntando, ¿por qué tarda el Señor en venir? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la Odisea está engañada, más no poder. Más no poder. Y muchos maestros que dicen haber salido de Babilonia están predicando el mensaje de Satanás y no lo saben. De la puerta cerrada, justificación por la fe. Queridos, despierten, en nombre de Jesucristo os lo digo, porque pereceréis. Pereceréis. Debe haber una obra especial de purificación, de expiación del pecado. En el día de la expiación, al final del tiempo. Entonces, ¿qué teología, qué doctrina sabe la Odisea? No sabe nada, queridos. Está engañada con sus maestros y con toda su institución. Más no poder. Más no poder. Dice, esta obra se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Cuando esta obra se haya cumplido, cuando el pueblo de Dios en la tierra ha purificado su mente, comprende el engaño, maestro, del enemigo. Cuando esta obra se haya cumplido, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. ¿Por qué tarda el Señor en venir? Porque no tiene un pueblo. Cuando esta obra se haya cumplido esta obra, los seguidores de Cristo estarán listos para que Él aparezca. ¿Por qué no viene? Porque no hay un pueblo aquí. Porque este pueblo cree que está expiado en la cruz del pecado y está purificado, Él está limpio, está justificado por la fe, no necesita nada más.
Vamos a ver si es verdad, queridos, porque este pueblo está en el lugar donde no debe de haber nadie, donde no debe de haber nadie en el día de la expiación. Dije, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable a Jehová como en los días pasados y como en los años pasados. Entonces la iglesia que nuestro Señor ha de recibir para sí en su venida será una iglesia gloriosa, no justificada por la fe, una iglesia gloriosa que tiene el Espíritu, la gloria de Dios, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ninguna falsa doctrina, ningún engaño, porque esto ha sido sacado fuera del campamento. El pecado fue puesto sobre el macho cabrío y mandado al desierto. El pecado ha sido, la mentira, el engaño ha sido sacado fuera. Nadie cree al enemigo ya. Pero ¿cómo no va a creer nadie al enemigo si el pueblo está en el lugar santo? Ahí está el pueblo de Dios, en el lugar santo. Lo vamos a ver. Por eso no entiende nada. ¿Por qué tarda el Señor en venir? ¿Y cómo es que no sabe el pueblo que mientras Él no está purificado, expiado de pecado, Cristo no puede venir? Entonces, ¿cuál es el problema de este pueblo hoy? ¿Quién es su Dios? ¿A quién escucha? ¿Verdad? ¿Quién está en el trono del lugar santo con la obra del lugar santo, la justificación por la fe? ¿Quién es su Dios? ¿Cuál es su obra? ¿Hay un pueblo en la tierra? No lo hay, queridos. No hay un pueblo. Por eso Cristo no puede terminar. Porque si Cristo termina la obra del lugar santísimo, aquí en la tierra no queda nadie. No queda nadie. Como decía Elías, Señor, ¿he quedado solo yo? ¿Aquí no hay nadie más? Menos mal que el Señor le dice, tranquilo, que yo he preparado un pueblo, yo he purificado un pueblo, ¿verdad? El oro y la plata. Hay 7,000 más, ¿verdad? Dice, además la venida del Señor a su templo, Malaquías también predice su segundo advenimiento, la segunda venida real, ¿verdad? Dice, su venida para la ejecución del juicio en estas palabras. Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros, los que manejan la palabra de Dios, y ¿cómo digo yo? Asombra al pueblo, no me sale la palabra ahora. Los que engañan al pueblo, ¿verdad? Con mentira y con falsa doctrina. Por eso es tan peligroso y por eso digo lo que digo. Cuidado con qué maestro seguís y a quién escucháis, queridos. Porque si no, quedaréis contaminados y no podéis participar de la boda del Cordero. Ahí se necesita un carácter y una ropa blanca, ¿verdad? Dice, y me acercaré a vosotros para juicio y seré testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros de teología. Estos son los adúlteros. Hechiceros, magos en medio del pueblo, que les dice paz, seguridad, tranquilos, justificación por la fe, tranquilos, nosotros tenemos la verdad. Nuestro padre es Abraham, la historia de los judíos, ¿verdad? Se repite la historia, otras circunstancias, pero el hecho es el mismo, ¿verdad? A eso se refiere aquí, adúlteros, de doctrinas mezcladas. Y contra los falsos juradores, que juran paz y seguridad, tranquilos, nosotros tenemos la verdad. Estad seguros que lo que nosotros decimos es así. Dejen de escuchar a otros. Claro, esto me lo aplica a mí también. Con la única diferencia es de que yo vengo con lo que está escrito. Lo que no hacen ellos, ¿verdad? Y si lo hacen, parcialmente, es para torcer, para que no se entienda la verdad, ¿verdad? Dice, su venida para el juicio en estas palabras, y me acercaré a vosotros para juicio y seré testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los falsos juradores y contra los que oprimen al jornalero en su salario. ¿A qué jornalero se refiere aquí? Más allá de lo que ocurre en el mundo, más allá, aquí estamos al final del tiempo. ¿De qué nos está hablando aquí? Del final del tiempo. ¿Quién es este jornalero? El mensajero enviado por Dios. Lo oprimen, le quitan su sustento
para que no pueda predicar, para que esté preocupado por otras cosas, por las cosas, oye, que tengo que pagar facturas, oye, que mi hijo tiene que hacer tal, que mi mujer, que tenemos que comer, que tenemos que pagar el alquiler, oprimen al jornalero quitándole el sustento, el apoyo para no poder predicar la verdad, ¿verdad? A la viuda y al huérfano y que desvían al extranjero de su derecho. Y no me teméis, dice el Señor de los ejércitos. Judá se refiere a la misma escena cuando dice aquí que el Señor viene con 10.000 de sus santos para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías, ¿verdad? Dice, esta venida y la venida del Señor a su templo, la boda del Cordero, ¿verdad? Son acontecimientos distintos y separados. Y el pueblo de Dios no lo sabe. No lo sabe. Está confundido con respecto a esta obra. Dice, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo, mediador, ¿dónde? ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿Cuál es el lugar santísimo? Este. ¿Quién tiene que estar aquí? El arca del pacto. Sumo sacerdote, mediador por la eternidad. ¿Entendéis profundidad del evangelio? Él seguirá siendo aquí mediador por la eternidad. Esta es la ley, este es el carácter, esta es la ropa blanca, ¿verdad? Dice, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, presentada en Daniel 8:14, ahora yo estoy hablando de este momento, ¿verdad? No del tipo de los pioneros, ¿verdad? Dice, la venida del hombre al anciano de días, presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, tipo, antitipo, y esto también está representado por la venida del esposo a las bodas. ¿O entendéis, queridos? ¿Entendéis de lo que habla? Descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ahora entendéis? Espero que podáis entender, queridos, porque esto es mayor luz para hoy. Para hoy. ¿Estaba aquí? Sí. ¿La entendíamos? No, porque nosotros estábamos pensando en un santuario en el cielo. No se nos ocurrió que nosotros somos el templo y que Cristo ha de ser mediador aquí, en el lugar santísimo, a purificar aquí, a hacer la expiación aquí. Espero que podáis entender profundidades, mis amados. Dejar de estar engañados, dejar de inventar lo que no está escrito. Dice, en el verano y el otoño de 1844, voy a ir corriendo un poquito porque es que se me va el tiempo. Y todavía no estamos ni la mitad. Dice, ya que el esposo viene, se desarrollaron entonces las dos clases representadas por las vírgenes prudentes y necias. Otra vez tipo y sombra. Fijaos, una clase que esperaba con gozo la aparición del Señor y que se había estado preparando diligentemente para encontrarse con Él. Otra clase que, influenciada por el temor y actuando por impulso, sentimiento, visión de los dos tronos. Entiendan, unos piden, danos tu espíritu, por sentimiento, por impulso, por miedo, por temor, pero otros escudriñan las escrituras. Ahora hablaremos de esto. Se santifican la verdad, ¿verdad? Dice, se había conformado con una teoría de la verdad, que es lo que le pasa a la Odisea, por eso ha de salir un remanente de la Odisea del remanente, tiene que salir un remanente del remanente, que deje la teoría de la verdad y que se apoye en la verdad, no en una teoría de la verdad, no, en la verdad. Dice, pero estaba destituida de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La presencia del Espíritu, ¿verdad? Perdóname un segundo. Dicho en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo aquí presentada tiene lugar antes de las bodas.
La venida del esposo aquí presentada tiene lugar antes de las bodas. Las bodas representan la recepción por Cristo de su reino. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital representante del reino, es llamada la esposa, la mujer del Cordero. Dijo el ángel a Juan: ven acá, te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Me llevó en el espíritu del profeta y me mostró aquella gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Claramente, pues, la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que salen en encuentro del esposo son los símbolos de la iglesia. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios es el invitado a la cena de bodas. Si son invitados, no pueden ser representados también como la novia. Cristo, según lo declarado por el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo dominio y gloria en un reino. Recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia adornada para su esposo. Habiendo recibido el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, para la redención de su pueblo que ha de sentarse con Abraham, Isaac y Jacob a su mesa en su reino, para participar de la cena de bodas del Cordero, que esta sí que ocurrirá en el cielo. Esto os lo dejo a vosotros que sigáis investigando, porque si no me meto en otra rama y no es justamente lo que queremos entender hoy, ¿verdad? Hoy hablamos de la purificación del santuario, especialmente. Puerta cerrada, puerta abierta. Dice la proclamación: he aquí el esposo viene. En el verano de 1844 llevó a miles a esperar el advenimiento inmediato del Señor. A la hora señalada vino el esposo, no a la tierra como esperaba la gente, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas, a la recepción de su reino. Los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y estos fueron los pioneros, ¿verdad? 1844. Pero recuerden 1888. Es decir, ahí había una obra que hacer de purificación. ¿Qué pasó en 1888? Dejaron de caminar con Cristo, rechazaron el mensaje, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros aquí en el antitipo, ¿verdad? Pero necesitamos entender el tipo para poder entender el antitipo. Dice: los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿A quién se cerró la puerta? Los que entraron en el día de la expiación, ¿verdad? Entraron con él a la boda. Empezaron el proceso de purificación. ¿Qué empezaron a hacer los pioneros? Purificar la doctrina. ¿Comprendéis? Hasta 1888, cuando ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Pero vamos a ir hasta entonces, porque necesitamos entender qué es esa puerta cerrada y qué es esa puerta abierta. Y dice: y se cerró la puerta. ¿A quién se cerró la puerta? A todos los que no entraron en el día de la expiación. ¿Y qué pasa con ellos? Pues estarán perdidos. Pero ahora vamos a tratar de entender nuestra realidad. Este es el tipo. Ahora vamos a entender el antitipo, nuestra realidad, ¿verdad? Dice: no debían estar presentes en persona en las bodas, pues esta tiene lugar en el cielo, mientras ellos están en la tierra. Mientras nosotros estamos aquí, ocurren las bodas en el cielo, ¿verdad? Dice: los seguidores de Cristo deben esperar a su Señor cuando vuelva de las bodas. Hasta entonces no saben de esto, ¿verdad? Dice: pero han de comprender su obra. ¿Cuál es el proceso de purificación? ¿Cómo se purifica el santuario? Pero han de comprender su obra y seguirle por la fe, no ser justificados por la fe. Cuidado, ¿verdad? Seguirle por la fe mientras se presenta ante Dios. En este sentido que se dice que van a las bodas. Dice en la parábola: los que iban a las bodas eran los que tenían aceite en sus vasijas con sus lámparas. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue el Espíritu Santo? A través de la verdad. La verdad pura sin contaminar, ¿verdad? Dice: esto representa también el carácter, representa también la ropa blanca, ¿verdad? La verdad pura sin contaminar asegura la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu es el carácter y la ropa blanca. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, el carácter y la ropa. Se encontró desnudo, ¿verdad? Pues esto es lo que recibiremos nosotros. Dice: los que, atentos, que aquí lo explica, los que conociendo la verdad por las escrituras, lo recalco, los que conociendo la verdad por las escrituras, no por otros medios, tenían también el Espíritu y la gracia de Dios. ¿Cómo recibimos el Espíritu?
los que conociendo la verdad por las Escrituras, tenían también el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado pacientemente, atentos, escudriñando la Biblia en busca de luz más clara. ¿Por qué se tarda el Señor en venir? Por algo es. Escudriñando la Biblia en busca de luz más clara. Estos vieron la verdad acerca del santuario. ¿Perdón? Vieron la verdad acerca del santuario. La última generación, la verdad acerca del santuario, no la tienen ya. Una y otra vez os he comentado. Este pueblo cree saber y conocer el santuario. Pero yo les digo, la cruz no está en el santuario. El sacrificio para la expiación ocurrió en la encarnación. Y este pueblo no tiene ni idea de eso. Ni idea. Este pueblo cree que su expiación se ha hecho en la cruz. Pero la cruz no está en el santuario. Y ahora fijaos, ¿cómo purifica el santuario? ¿Cómo se purifica el santuario? ¿Y qué santuario se purifica? Fijaos. Dice, voy a leer la frase de nuevo, ¿verdad? Una vez que englobamos todo esto en el lugar que corresponde, la pieza del puzzle que hay que ponerla en su sitio y de repente hay luz. ¿Entiendes? Los que conociendo la verdad por las Escrituras tenían también el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba, ¿por qué amarga prueba? ¿Por qué se tarda el Señor en venir? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y hacen algo. Dice, habían esperado pacientemente, pero no de brazos cruzados, no construyéndose casas, no asentándose en esta tierra, porque esta tierra no es nuestra, no nos pertenece. Aquí hay un otro. Esta tierra también ha de ser purificada, ¿verdad? Ya sabemos, después del milenio. Dice, este pueblo, escudriñando la Biblia en busca de luz más clara, ¿qué es lo que hacen? Purifican el santuario, tratan de entender por qué se tarda el Señor, por qué desde 1844 que tenía que venir, estamos aquí 2023, estaba a punto de decir 2013, ojalá, 2023, y este pueblo todavía no sabe por qué tarda el Señor en venir, ¿verdad? Escudriñando la Biblia en busca de luz más clara, estos vieron la verdad acerca del santuario celestial y el cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario de lo alto. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo a Cristo por la fe, cuando entra ante Dios para realizar la última obra de mediación, ¿cuál es esta última obra de mediación? Lo que ocurre en la boda del Cordero. El pueblo pide el Espíritu. Lo vemos en primeros escritos, ¿verdad? Una luz sale del Padre hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. El cuarto ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria, ¿verdad? Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo a Cristo por la fe cuando entran ante Dios para hacer la última obra de mediación, y al concluirla para recibir su reino, son representados como entrando en las bodas. ¿Quién participa de las bodas? ¿Dónde tiene que, qué santuario o qué templo tiene que ser purificado? Cristo ha de ser sumo sacerdote por la eternidad en el lugar santísimo. Aquí, queridos. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Él es nuestro carácter, Él es la ley, Él es todo lo que necesitamos. Sumo sacerdote por la eternidad en el lugar santísimo. ¿Verdad? Aquí ha de habitar el arca del pacto. Arca del pacto. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Dice, en la parábola de Mateo 22 se introduce la misma figura de las bodas y se representa claramente que el juicio investigador tiene lugar antes de las bodas. Juicio investigador, juicio de liberación. ¿Verdad? Dice, antes de las bodas, el rey entra para ver a los invitados.
para ver si todos están vestidos con el traje nupcial, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué representa esto? Santifíquese en la verdad, purifíquese. A eso viene. Un carácter que ya no acepta ninguna mentira y ningún engaño. Solo escrito está. ¿Comprendéis? Así fue Cristo vencedor en el desierto de la tentación. Así ha de ser este pueblo vencedor en el desierto. Este mundo es el desierto, ¿verdad? No es el reino de Dios. Este pueblo en el desierto ha de ser vencedor por escrito está. Este es el carácter que vamos a tener. Ninguna falsa doctrina, ¿verdad? Dice, para ver si todos están vestidos con el traje nupcial, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en el Espíritu de Cristo, en la sangre de Cristo. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? ¿Cuál es la obra de Cristo en el día de la expiación? Mediador por la eternidad. No lo sé si entendéis. ¿Qué dijimos que la sangre? La vida. ¿Qué vida? La de la encarnación. Se despoja de su vida y nos la da a nosotros. Primero en él, en el hombre Jesús, y luego nosotros a partir de la boda del Cordero. Espero que podáis entender las metáforas, ¿verdad? Dice, el que es hallado falto es echado fuera. Pero todos los que al ser examinados son vistos con el traje nupcial puesto, con Cristo, caminando con Cristo, en la verdad purificados, ¿verdad? Son aceptados por Dios y considerados dignos de una parte de su reino y de un asiento en su trono. Espero que podamos entender en profundidad el mensaje, queridos. Dice, esta obra de examinar el carácter, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, obra de examinar el carácter, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios. ¿Qué significa esto, queridos? Es aquella elección que Adán no tomó en el Edén. Es aquella elección que Jesús tomó en el jardín de Getsemaní cuando dijo, Padre, no me quiero separar de ti. Pero se fue a la cruz. Se fue a la cruz, sabiendo que va a morir y que tendrá que separarse del Padre, porque eso es lo que estaba buscando el enemigo, hacerlo pecar, separarse de Dios. ¿Verdad? Pues este pueblo al final no se separará de Dios, pero para eso necesita entender quién es Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo en este templo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es la omnipresencia de Jesús? O de Jesucristo, si queréis. En este templo. Necesitamos todo esto, necesitamos la verdad del santuario, lo que en este ministerio hemos tratado de revelar. ¿Qué ocurre? Que se encarga el enemigo de que este ministerio, vamos, que no lo vea nadie. Yo y 4 gatos más. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? ¿Pero por qué pasa esto? Porque aquellos que creen saber la verdad no entienden ni una. No entienden, porque si entenderían esta verdad, que está por escrito, la repartiría con los demás. Y estos maestros que se creen sabedores y que explican un montón de telenovelas, que no sé cómo decirlo de otra manera, pues no quiero insultar a nadie, ¿verdad? Pues dejarían de decir tontadas. Pero ¿qué ocurre? Que este pueblo está confundido más no poder. No sabe quién es su Señor. No sabe los eventos. No entienden. No entienden. Porque si entenderían, este ministerio tendría más éxito. Pero así nos va, ¿verdad? Así nos va. Dice, esta obra de examinar el carácter, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final en el santuario de arriba. Cuando la obra de investigación haya terminado, cuando los casos de los que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo hayan sido examinados y decididos, entonces, y no hasta entonces, se cerrará la aprobación y se cerrará la puerta de la misericordia. Se terminará el tiempo de gracia. Así, en la breve frase, los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Somos llevados a través de la administración final del Salvador hasta el momento en que se completará la gran obra de salvación
del hombre. Se completará la gran obra de salvación del hombre. Dice, en el servicio del santuario terrenal, que como hemos visto es una figura del servicio en el celestial, cuando el sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba en el lugar santísimo, atentos, puerta cerrada, puerta abierta, y necesitamos entenderla, porque está pasando ahora mismo. Los que no se han purificado estarán fuera, se quedarán fuera. Dice, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba en el lugar santísimo, cesaba la administración en el primer departamento, es decir, en el lugar santo. Atentos, Dios ordenó, no habrá nadie en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer expiación en el lugar santísimo hasta que salga. ¿Qué dice la visión de los dos tronos? ¿Qué pasó con aquel grupito que se fue delante de la tienda del lugar santísimo y Jesús entró en el lugar santísimo y se sentó en el trono con el Padre? Uno detrás de otro se volvieron al trono del lugar santo y se quedaron ahí. No dice que se haya vuelto ninguno de vuelta al lugar santísimo. ¿Y qué significa esto? Puerta cerrada, queridos. Perdidos. Justificación por la fe. ¿Este es vuestro mensaje? No habrá nadie en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer expiación en el lugar santísimo hasta que salga. ¿Qué está diciendo aquí? En el día de la expiación serán restaurados. La justificación por la fe se termina. Esta es la obra del lugar santo. Y nadie debe de estar allí. Sin embargo, ¿quién está allí? El enemigo. ¿Con qué ministerio? El de la justificación por la fe. ¿Dónde están los que se fueron en el lugar santísimo a partir de 1844? Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo. ¿Qué dijo Dios? Mientras no sale el sumo sacerdote del día de la expiación del lugar santísimo, nadie puede estar en el lugar santo. ¿Por qué? Porque serán expulsados del pueblo. No se han preparado para ser restaurados. No han hecho esta preparación para acudir a la boda del Cordero. No han entendido la obra del sumo sacerdote. Pregunto, ¿dónde está la Odisea con su doctrina, con su teología? En el lugar santo. ¿Quién es su Dios? ¿Entendéis, queridos, ahora? ¿Entendéis de por qué al final de tiempo solamente un grupo pequeño será salvo? ¿Entendéis? No lo digo yo, queridos, está escrito. ¿Algún maestro espabila? ¿O seguimos predicando basura? Mandamos para el cementerio a todos aquellos que creen que han salido de Babilonia, pero no saben que tienen la cabeza llena de Babilonia. Aún no han entendido, ¿verdad? Dice, así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para llevar a cabo la obra final de la expiación, ¿cuál es esa obra final? Restauración, un pueblo vencedor. No justificado, no considerado, no, un pueblo vencedor. Porque ¿quién es el garante? Cristo, nuestra justicia. Aquí. Él purificará a su pueblo. Vencedor. Ya no creemos ninguna mentira del enemigo, ¿verdad? Nos hemos purificado junto con Cristo. Dice, así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para llevar a cabo la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. ¿Cuál era la obra del primer departamento? La justificación por la fe. Cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminaba la administración en el primer departamento, comenzaba la administración en el segundo departamento, en el lugar santísimo. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del santuario en el día de la expiación, entraba ante Dios para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado en nombre de todo Israel. Presentar la sangre de la ofrenda. ¿Dónde ocurrió la ofrenda? En la encarnación. ¿Qué es la sangre? Ofrece su espíritu, el cuarto ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria, tipos y sombras. ¿Comprendéis? ¿Quién ha de purificar
lugar santísimo? Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, su omnipresencia, nuestra justicia. Sumo sacerdote por la eternidad. Espero que podáis entender, mis amados. No es fácil, porque claro, nos han contado tantas historias estando de espalda, Ezequiel 8, al santuario. Mientras están de espalda al santuario, cuentan telenovelas. Los que están de cara al santuario entienden la luz que de ahí resulta, ¿verdad? Dice, para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado en nombre de todo Israel, atentos, que realmente se arrepentía de sus pecados. Pero para arrepentirte de tus pecados tienes que entender la causa de tus pecados. Y cuando entiendes la causa, como la visión de los dos tronos, Padre, danos la sangre de la ofrenda, el Espíritu, danos el Espíritu. Pero para eso necesitas entender dónde se hizo la ofrenda, de qué sangre habla. Hay que entender muchas cosas, que vienen del santuario, no de otro sitio, ¿verdad? Así que Cristo solo había completado una parte de su obra como nuestro intercesor en el lugar santo, ¿verdad? Para entrar en otra porción de la obra y todavía suplicaba su sangre, su espíritu ante el Padre en favor de los pecadores, para nosotros. Suplica el espíritu, sangre, vida, el espíritu al Padre a nuestro favor. Primeros escritos. El pueblo pide, Padre, danos tu espíritu. Una luz sale del Padre hacia Jesús y Jesús de Jesús hacia nosotros. Espero que podáis entender, mis amados, tipos y sombras, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer una obra, queridos. Dejarnos de telenovelas, ¿verdad? Dice, este tema no era comprendido por los adventistas en 1844. Después de transcurrido el tiempo en que se esperaba al Salvador, seguían creyendo que su venida estaba próxima. Sostenían que se había llegado a una crisis importante y que la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios había cesado. Les parecía que la Biblia enseñaba que el periodo de prueba del hombre terminaría poco tiempo antes de la venida real del Señor en las nubes del cielo. Esto parecía evidente por aquellas escrituras que señalaban un tiempo en que los hombres buscaran, llamaran y clamaran a la puerta de la misericordia y no se les abrirá. Y se preguntaban si la fecha en que habían esperado la venida de Cristo no marcaría más bien el comienzo de este periodo que había de preceder inmediatamente a su venida. Habiendo dado la advertencia del juicio cercano, sentían que su trabajo por el mundo había terminado y perdían la carga de su alma por la salvación de los pecadores, mientras que la burla audaz y blasfema de los impíos les parecía otra evidencia de que el Espíritu de Dios había sido retirado de los rechazadores de su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que la aprobación había terminado, o como entonces los expresaban, la puerta de la misericordia estaba cerrada. Estaba cerrada, sí, pero para aquellos que no entraron en el día de la expiación, ¿verdad? Dice, pero una luz más clara llegó con la investigación de la cuestión del santuario. ¿De dónde vino una luz más clara? Por investigar el santuario. Y ahora, lo mismo. Dice, ahora veían que estaban en lo cierto al creer que el fin de los 2300 días en 1844 marcaba una crisis importante. Pero si bien era cierto que la puerta de la esperanza y de la misericordia por la cual los hombres habían tenido acceso a Dios durante 1800 años estaba cerrada, está cerrada, ¿verdad? Otra puerta estaba abierta. Y el perdón de los pecados será ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su ministerio se había cerrado solo para dar lugar a otra. Todavía había una puerta abierta al santuario celestial donde Cristo ministraba en favor del pecador. Dice, ahora se veía la aplicación de aquellas palabras de Cristo en la revelación dirigidas a la iglesia en este mismo tiempo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, no detrás. Delante, la puerta de atrás debería de estar cerrada y en este ministerio no debería de haber nadie. Pero ¿qué nos dice la visión de los tronos? Que el remanente se fue uno detrás de otro
al lugar santo, a la puerta cerrada. Y Dios dice, he puesto delante de ti la puerta del lugar santísimo, una puerta abierta. ¿Y el pueblo dónde está? En la puerta cerrada, ¿verdad? Y nadie la puede cerrar. Y nadie la puede cerrar, ¿verdad? Dice, son los que por la fe siguen a Jesús en la gran obra de la expiación, de la restauración, de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Los que reciben los beneficios de su mediación en su favor. ¿Qué pide Jesús al Padre? Su Espíritu. ¿Cuál es la obra de mediación? Esta es. De esta os he hablado y de esta nos está hablando. Esta es la sombra. Nosotros entendimos a través de los tipos nuestra realidad, ¿verdad? Dice, mientras que los que rechazan la luz, que pone de manifiesto esta obra de ministración, ¿quiénes rechazan la luz? Primero en 1888. Ellos tenían que haberse santificado en toda la verdad. ¿Qué pasó? Que les engañó el enemigo. Les distrajo la atención hacia otras cosas. Vanidades, orgullos y cosas por estilo, para no recibir el mensaje de Cristo, nuestra justicia, de 1888, el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? Dice, mientras que los que rechazan la luz, que pone de manifiesto esta obra de administración, no son beneficiados por ella. No son beneficiados por esta luz. Y por eso predica hoy la justificación por la fe. Justo antes de entrar en la boda del Cordero, ellos predican la puerta cerrada y el ministerio cerrado. ¿Y quién predica de ahí? El enemigo. ¿Y están predicando el mensaje del enemigo? Sí. ¿Se enteran? No. No se enteran. Con tanto desparpajo, predican creyendo que predican la verdad. Verdades mezcladas, confusión, Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Aquí. ¿Se ha purificado? ¿Tienen el carácter de Cristo? ¿Pueden entrar en la boda del Cordero? No. No. Y declaran haber salido de Babilonia. Y la gente les cree. Y dice, ¡ay, qué ministerio más guapo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no sé qué! Y luego dice, este Gabriel tiene algo con nosotros. ¿Yo? ¿Yo tengo algo con vosotros? ¿Otra cosa que no es vuestra salvación? Pero si os vengo con lo escrito está, mis amados. ¿Entendemos lo escrito está? ¿Con qué espíritu caminamos? ¿Por qué no entendemos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos individualmente cada uno. Y en lugar de señalarme a mí que tengo no sé qué con quién, pregúntese si están caminando con Cristo, queridos. No vaya a ser que estén caminando con el enemigo, ni se enteran. Ni se enteran. Dice, los judíos que rechazaron la luz dada en el primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir el perdón por medio de Él. Cuando Jesús en su ascensión entró por su propia sangre. ¿Qué pasó cuando Jesús subió al lugar santísimo? ¿Cuál fue la primera obra? Que la vimos en Pentecostés. Empezó su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Dice, atentos, cuando Jesús en su ascensión entró por su propia sangre, ¿qué dijimos que la sangre? Por la vida, por su propia vida. Él recibió el Espíritu Santo del Padre y ¿qué hizo? Lo mandó en la tierra. ¿A quién? A nosotros, a los que le creen, a los que se han preparado. Recuerden que hasta Pentecostés el pueblo de Dios tuvo que prepararse, una preparación, santificarse en la verdad y recibieron el Espíritu Santo. Tipo de 1844, tipo de la regeneración final última. ¿Entendéis de lo que está hablando? Cuando Jesús en su ascensión entró por su propia sangre en el santuario celestial, atentos, para derramar sobre sus discípulos en Pentecostés las bendiciones de su mediación. ¿Cuáles son las bendiciones de su mediación? Su omnipresencia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Ahora entendéis de lo que está hablando? Dice, los judíos quedaron en la oscuridad total. Cuidado, tipos
y sombra ahora, para continuar con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Ministerios que declaráis haber salido de Babilonia. Purifíquense, purifíquense, déjense de la justificación por la fe, entiendan Cristo nuestra justicia, entiendan la obra de preparación para recibir al mediador, al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, por la eternidad, ¿verdad? Los judíos quedaron en la oscuridad total para continuar con sus sacrificios y ofrendas inútiles. El ministerio de los tipos y sombras había cesado. El ministerio de los tipos y sombras había cesado para los judíos. Empezó para los gentiles. Tipos y sombras para nosotros, última generación, primera generación. Y ahora necesitamos entender la realidad, la verdadera obra de Cristo, ¿verdad? Y su mediación. Dice, aquella puerta por la que los hombres habían encontrado antes acceso a Dios, ya no estaba abierta. ¿Y qué les pasó? Véase años 70. Arrasados. Y a la Odisea. Ezequiel 9. Entiendan, ¿verdad? Los judíos se habían negado a buscarle. Los laodicenses se habían negado a buscarle. ¿Por qué? Porque creían saber la verdad. ¿Y los judíos qué creían? Nuestro padre sabrán, nosotros tenemos la verdad. ¿Y qué les predicaba Cristo? Ah, amigo, despierten, ¿verdad? Porque eso está pasando hoy, ¿verdad? Dice, los judíos se habían negado a buscarle por el único camino por el que entonces se le podía encontrar, atentos, mediante la administración en el santuario del cielo. Por lo tanto, no tenían comunión con Dios. ¿Por qué no entienden los laodicenses el mensaje final? ¿Por qué predican otras cosas? La justificación por la fe, la obra que promueve el enemigo del lugar santo. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con Dios, porque habían rechazado el único camino por el cual podía ser encontrado. Dice, para ellos la puerta estaba cerrada, no tenían conocimiento de Cristo, atentos, no tenían conocimiento de Cristo como el verdadero sacrificio y el único mediador ante Dios. No sé si entendéis de lo que está hablando aquí. Porque como buenos laodicenses estáis confundidos hasta más no poder. ¿Quién es el mediador? Cristo. ¿Y dónde se ha hecho el único sacrificio? En la encarnación. No lo digo yo, atentos. No tenían conocimiento, solo ellos, nosotros también. No tenían conocimiento de Cristo como el verdadero sacrificio. ¿Y cuál era el falso sacrificio? ¿Cuál es el verdadero sacrificio para ellos y para este pueblo? No entendemos, queridos. No entendemos. Y el único mediador ante Dios. ¿Qué tenemos que recibir nosotros aquí? Cristo nuestra justicia. Más profundamente, el Espíritu Santo. El único mediador ante Dios por la eternidad. No lo sé si entendéis, queridos. No lo digo yo, está escrito. ¿Por qué no lo sabéis? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Dice, por lo tanto, no podían recibir los beneficios de su mediación. Ellos, 1844, 1888, y hoy. Porque cuando tú les explicas el santuario y lo que realmente está ocurriendo allí, rechazan. ¿A quién rechazan? Por el único camino por el que entonces se le podía encontrar. Y hoy también.
Se me ponen los pelos de punta, queridos, porque sé que la mayoría del pueblo está en un engaño tan tremendo que ni se enteran. Ni se enteran. Dice, la condición de los judíos incrédulos ilustra la condición de los descuidados e incrédulos entre los cristianos profesos, que ignoran voluntariamente, no quieren creer, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque creen saber, porque sus maestros, igual que en Carmel, hacen lo que haga falta con tal de que el pueblo confíe en ellos. Da igual que están engañados, da igual que es un falso Dios, da igual. Ignoran voluntariamente, no se purifican por las escrituras, lo leímos antes, ¿verdad? Cuando el ignoran voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario. ¿Pero qué nos dice Ezequiel 8? Que le hemos dado la espalda al santuario. Y es verdad, estamos mirando hacia el lugar santo. ¿Quién está en el lugar santo? Ezequiel 8 dice que adoraban al sol y nosotros al enemigo. ¿Y qué teología tenemos? La justificación por la fe. Tipos y sombras, queridos. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos? Todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y humillar sus almas ante Dios de la manera más solemne para recibir el perdón de sus pecados y no ser excluidos de la congregación. ¿Cómo es recibir el perdón de estar separados de Dios? Es esta expiación por el pecado que nos hablaba antes, recibir el Espíritu, para no ser excluidos, para no quedarnos por la puerta cerrada por fuera, para no poder acudir a la boda del Cordero. No lo sé si entendemos. Cuanto más esencial es en este día antitípico de expiación, que comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes se requieren de nosotros, queridos. ¿Qué deberes se requieren de nosotros? Porque hemos de ser vencedores, no justificados por la fe, en pecado. La justificación por la fe, tú sigues pecando y un otro, con su sacrificio, perdona y perdona y perdona. Una lavadora de pecados. Pero en el día de la expiación, esto se acabó. Este pueblo ha de ser vencedor, restaurado. Se terminó la mediación. Sin mediador no hay justificación. Pero estos maestros, que se creen sabedores, no entienden ni una. Por eso predican la justificación por la fe, porque no tienen ni idea de la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ni idea. Dice, los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios les envía con misericordia. Un mensaje fue enviado desde el cielo al mundo en los días de Noé. Atentos, atentos, que nos incumbe. Vaya si nos incumbe. Un mensaje fue enviado desde el cielo al mundo en los días de Noé. Y su salvación dependía de la manera en que trataran ese mensaje. Véase 1888. Véase ahora. Dice, como rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora. ¿Qué pasó en 1888? Como rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora. ¿Y hoy? Ah, no, pero este Gabriel no es ni Noé, ni no sé quién, ni no sé cuándo. Este se cree, pero que... Yo digo, queridos, yo soy irrelevante. Pero ¿entendéis de lo que está hablando Cristo? ¿Entendéis la advertencia hoy? Porque lo mismo decían en 1881. John C. Wagner, ¿pero qué se creen estos jovencicos? ¿Pero quién se creen estos? Pero si nosotros somos los titanes de la fe, líderes, y nosotros tenemos ahí la responsabilidad de una iglesia entera, ¿pero quién se creen estos?
¿De quién era el mensaje? Os lo dejo a vosotros que hagáis juicio. Porque hoy se repite la historia. Hoy se repite la historia. ¿Dónde estaréis? ¿En la boda o fuera? Pero cuidado que en la boda también entra uno que será echado fuera. Cuidadín. Dice, como rechazaron la advertencia, el Espíritu de Dios fue retirado de la raza pecadora. Y perecieron las aguas del diluvio. En tiempos de Abraham, la misericordia cesó de suplicar a los culpables habitantes de Sodoma, y todos, menos Lot con su mujer y sus 2 hijas, un remanente pequeño. Nosotros decimos, no puede ser, esto no puede ser verdad. Tipos y sombras. Tipos y sombras, queridos. Esto no son bromas. No son bromas. Fueron consumidos por el fuego enviado desde el cielo. Así en los días de Cristo, el Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación, vuestra casa os es dejada desierta. Mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara acerca de los que no recibieron el amor de la verdad, el espíritu de la verdad, para ser salvos. Por lo cual Dios les enviará un gran engaño. ¿Les enviará Dios un gran engaño? No, Cristo, en la visión de los 2 tronos, llevaron a aquellos que en 1844 entraron al día de la expiación delante de la tienda y les dijo, esperadme, me voy a las bodas, luego vengo a por vosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? Uno detrás de otro se fue delante del trono del lugar santo. Dios les enviará un gran engaño. Véase doctrina de la Trinidad. Entiendan quién es el Dios de este pueblo, dónde está este pueblo, cuál es su mensaje, cuál es su teología, la justificación por la fe predicada por un falso Dios del trono del lugar santo. Le dieron la espalda al santuario, al lugar santísimo, tipos y sombras. O sea, hay que entender. ¿Por qué no entendemos? Por alguna razón, siempre lo digo yo. Por alguna razón, ¿verdad? Mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara acerca de los que no recibieron el espíritu de la verdad para ser salvos, que es el amor. Dios es amor, es espíritu, su naturaleza, ¿verdad? No recibieron el espíritu de la verdad para ser salvos, que se encuentra donde escrito está. ¿Cómo se purifica el santuario? Escrito está. ¿Cómo seremos vencedores? Escrito está. Desierto de la tentación, modelo. ¿Entendéis? A fin de que sean condenados, Dios les enviará un gran engaño para que crean la mentira. ¿Cómo que mentira? Si la Odisea tiene toda la verdad. ¿Qué mentira? ¿Qué gran engaño? ¿Pero de qué estás hablando? Yo de nada. Yo de nada. ¿Entiendes? Pero si entiendes, ¿qué predicas? ¿De qué Babilonia saliste? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en el gran engaño, en la mentira, en la falsa doctrina, en el vino de Babilonia, que tan sabroso es. Metáfora, vino de Babilonia, se emborracharon. Y no es fácil salir de ahí, ¿verdad? No es fácil, porque Babilonia paga bien, considera bien, da buenas posiciones, puestos, ¿verdad? Buena vista, ¿no? Dice, como rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu. Rechazan las enseñanzas de su palabra. ¿Qué santuario tiene que ser purificado? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que ellos aman. ¿Pero de qué nos hablas tú, Gabriel? Del lugar santísimo, que la cruz no está del santuario, que la cruz no está en el santuario, de la doctrina de la Trinidad, que el mediador es el Espíritu Santo y todas esas cosas. ¿De qué hablas, Gabriel? Pues no lo sé. ¿De qué habla Dios?
Yo no hablo de nada. ¿De qué habla Dios? ¿Por qué no entiendes? ¿Con qué espíritu estás caminando? Como rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que ellos aman. Pero Cristo sigue intercediendo en favor del hombre y se dará luz a los que lo busquen. A los que lo busquen. Pero si no lo buscan, ¿qué puede hacer Dios? Nada. Se retira. Dios se retira su espíritu. Si no lo queremos, se va. Esto pasó en Edén y esto pasó desde el Edén. Cada vez que no le creímos, cada vez que no le escuchamos, cada vez que no le seguimos, sin amor no puede haber amor. Y Dios se retira. Dios no se casa con una novia que no le ama, que no le busca de todo su corazón, con toda su alma. Él no se casa con una novia que está dudando, que no le conoce. Esta es la metáfora de las bodas del Cordero, queridos. Si no la queremos, Dios se retira. Pero no se olviden que habrá un remanente. Juan lo ha visto. Dios nos habla de él. ¿Serán pocos? Sí. La realidad lo confirma con creces. Bien pocos serán. Pero serán. Dios será glorificado. Aunque esto no fue comprendido al principio por los adventistas, se aclaró más tarde cuando las escrituras que definen su verdadera posición comenzaron a abrirse ante ellos. Comenzaron a abrirse. ¿Estaba la verdad ahí? Sí. ¿Por qué no la veían? Por alguna razón. ¿Cuándo empezaron a verlo? Cuando esta razón dejó de existir. ¿Verdad? Dice, el paso del tiempo en 1844 fue seguido por un periodo de gran prueba para los que todavía sostenían la fe adventista. Su único alivio en cuanto a determinar su verdadera posición era la luz que dirigía sus mentes hacia el santuario de lo alto. Algunos renunciaron a su fe en su anterior cálculo de los periodos proféticos y atribuyeron a agencias humanas o satánicas la poderosa influencia del Espíritu Santo que había asistido al movimiento adventista. Otra clase sostuvo firmemente que el Señor los había guiado en su experiencia pasada y mientras esperaban y velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Espero que entendamos bien, mis amados, ¿verdad? Vieron que su gran sumo sacerdote había comenzado otra obra de ministerio y siguiéndole por la fe fueron inducidos a ver también la obra final de la iglesia. Tuvieron una comprensión más clara de los mensajes del primer y segundo ángel y estuvieron preparados para recibir y dar al mundo la solemne advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Desgraciadamente, lo hicieron solo en parte, porque ahora nos toca a nosotros ser este pueblo que ha de glorificar a Dios. Acompañados por el cuarto ángel, iluminará la tierra con su gloria. Aquí se termina nuestra reflexión, mis amados. Dijo mi guía. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis amados, que os he podido ser de ayuda. Mi invitación es: estudien, purifíquense, para poder participar de la boda del Cordero, de manera individual, personal. No seremos salvos por la fe de otros. Seremos salvos por nuestra propia fe, por la presencia del Espíritu aquí.
Le ruego a nuestro Padre Celestial que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, tomemos nuestra decisión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.